Buenas noches. Siguiendo a Jesús en este tiempo. Cuando nosotros miramos, somos conscientes que el mundo no está nada bien y que solo conociendo la palabra de Dios es que vamos a lograr comprender estos tiempos que estamos viviendo, los tiempos verdaderos de lo que está sucediendo en el mundo. La Biblia es clara y el Espíritu Santo nos dicta al corazón lo que está por acontecer conforme a su palabra. El hombre actual está pensando en sus propios intereses. Y cuando miramos las cualidades de estos seres es amarse a sí mismo sin condición, pero con un alto concepto del que todo hombre ha tenido hasta el día de hoy. ¿Y qué decir de la avaricia de obtener el poder económico? Ha llevado a varios hombres a pensar solamente en su futuro y sobre todo al egoísmo, a la avaricia. Y entonces vemos la vanagloria, esa que se ve reflejada en palabras que salen con altivez. ¿Y qué decir? Que los vemos en cantidad de veces la soberbia, que nunca dan su brazo a torcer, y menos inclinarse para doblar sus rodillas ante Dios. Dura cerviz. Y se agrava o emite palabras contra alguien sin escrúpulos. Y esto lo estamos viendo en una serie de declaraciones que la misma televisión se encarga de transmitir, las redes sociales, y entonces vemos a ese corte hiriente, sarcástico, que se va dando en uno y otro, hasta muchas veces llegar a polarizar. Por eso la conducta de muchos ha llegado a denotar el poco respeto hacia los padres, y eso que encontramos que hay que honrar a padre y madre. Y no lo estamos viendo reflejado. Y la mayoría de seres con alto nivel de poder político, social, de liderazgo, lo vemos en una sociedad de una manera inadecuada. Y muchos se han manejado de manera perversa en su diario vivir. Y tienen una falta de agradecimiento, pues son cortoplacistas al olvidar los beneficios recibidos. Creen que es obligación, que deben recibir lo que están recibiendo. Seres faltos de piedad, que no tienen conocimiento de Dios, dice la Biblia, que no tienen nada de amor por el prójimo. Ese afecto hacia el amor es nulo. Hombres que no pueden ser amasados, que no tendrán temor de la opinión pública, no les interesa, ya que sus ideales son la única palabra. No tienen dominio propio de sus actos y no aceptan que nadie les dicte qué hacer. Por esa razón son implacables. No se someten. Siempre están en contra de todo. ¿Y qué decir de aquellos que atribuyen falsas acusaciones? Siempre están acusando a alguien más, pero no aceptan acusaciones contra su persona, pero se deleitan acusando injustamente con calumnias. Siempre están señalando. Personas sin templanza en su carácter. Se alteran ante cualquier señalamiento o acusación, ante cualquier intento de cofradía, ante sus ideales. Siempre están en contrariedad porque sus ideales son lo principal. ¿Y qué decir de la crueldad? Hacen sufrir a los demás. Se complacen en el padecimiento de los demás.
Practican lo malo sin tomar en cuenta las consecuencias. Hombres más perjudiciales de lo que aparentan. Hombres que se mueven de una manera rápida. Es como si tomasen decisiones a la ligera, trayendo consecuencias graves. Perdiendo el razonamiento. Y te imaginas lo grave cuando alguien sin razonamiento pueda tomar decisiones con un razonamiento alterado, sin medir las consecuencias de sus actos. Se debe prestar atención a esta cualidad de inmediato. ¿Y qué decir de lo que estamos viendo? Amantes de sus deleites, de su carne, del poder, hambrientos por tomar posesiones ajenas, y esto les lleva a nublar su conocimiento hacia Dios. Se envanecen en su propio conocimiento, no toman en cuenta a Dios y se hacen sabios en su propia opinión, amando más el mundo que a Dios. Y así es como muchos pueblos ven a hombres piadosos. Les apoyan todo su carácter antibíblico, pero esa falsa piedad es descubierta conforme a sus frutos, a las características que la Biblia declara que les dejará descubierto. Y yo no estoy hablando a nadie en especial, no le estoy poniendo nombre, estoy plasmando lo que estamos viviendo. Y si cada uno miramos con detenimiento, todos conocemos hombres y mujeres con estas características. Es que no hemos querido entender que estamos viviendo bajo tiempos proféticos, en donde ya nada debería sorprendernos. Es que deberíamos analizar la Biblia. Y eso hará que corroboremos el cumplimiento perfecto y exacto de las profecías bíblicas de acuerdo a la generación que estamos viviendo. Y entonces estamos caminando por una descripción de nuestro mundo conforme a lo que Pablo le estaba escribiendo nada más y nada menos que a Timoteo. Y esto es lo que la Biblia nos deja en claro en 2 Timoteo 3. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando nosotros miramos tiempos peligrosos, lleva la idea de una serie de problemas, dificultades, situaciones estresantes de toda índole, en todas las áreas de la sociedad. ¿Y qué decir en la vida familiar? Estos tiempos peligrosos también se darán en el área espiritual y la enseñanza de la doctrina. Y entonces estamos viendo que la apostasía estará violentando la sana doctrina, como ya está ocurriendo. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y este tipo de ambiente, de personas, aún de iglesias, marcarán los postreros días. O 2 de Pedro 3:3. Ante todo, saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Esto se hará patente por el aumento de la maldad, que va a ir destruyendo la vida moral, espiritual de la gente, el endurecimiento de corazón, y van matando toda piedad y toda convivencia humana. Eso es lo que hemos visto en el año 2021. Hombres y mujeres con estas características bíblicas. Hombres y mujeres que pululan por el mundo con una apariencia de piedad. Es evidente que los postreros días nos han alcanzado y yo no estoy ni profetizando ni apocalíptico, no. Yo estoy mirando simplemente la palabra. No permitas que estas cosas que ocurren en el mundo, en todo ámbito, te tomen por sorpresa. Fueron profetizadas hace muchos años. Pero la Biblia profetiza con exactitud todo lo que viene para el mundo.
¿Cuál ha sido el problema? El desconocimiento de la palabra. Es que la humanidad se encuentra en un paralelo despampanante de maldad. El hombre ama toda clase de violencia, los deleites terrenales, la vanagloria de la vida, aborrecedores de Dios, abrazando los caminos que conllevan a su autodestrucción, cometiendo todo acto de depravación sexual, todo acto de injusticia. Sin embargo, Dios en medio de este caos, de tanta violencia, de toda clase, alumbrando a muchas personas, y nos llevan a tomar el camino de la salvación, a caminar con el Señor Jesús. La Biblia nos dice que la maldad y el pecado estarán al máximo en los inicios del fin. Y cuando nosotros miramos la Biblia, en los días de Noé, aquella generación era igual a esta última generación. Cosechaban, vendían, compraban, se daban en casamiento. Una generación perversa, cruel. Había toda clase de violencia. Y estamos hablando del tiempo de Noé. No hemos visto a Noé, pero el tiempo sí lo hemos visto y lo estamos viviendo. Dios destruyó esa generación, anegada por el agua, el diluvio. Al igual modo, Sodoma y Gomorra fueron también destruidas por fuego. En la generación de Sodoma y Gomorra había una depravación sexual tremenda. Y Dios que declara que los últimos días, esta última generación tendría todos los componentes de las mismas generaciones de Noé, de Sodoma y de Gomorra. Y suena duro. Lo duro no es lo que dice la palabra, lo duro es que no hemos querido ver la realidad. No hemos entendido los tiempos bíblicos en que caminamos. A lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Y todavía la gente se pregunta qué es lo que estamos viviendo. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor nos contesta con la palabra. Job 21:14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Esto es lo que está sucediendo. Zacarías 7:11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Miren, estamos en una generación que no le importa nada. Una generación que está representando el mismo panorama. Una generación que si la vamos a comparar, es una generación de Noé, de Sodoma, de Gomorra, que no quisieron nada que ver con los designios del Dios bíblico. Son generaciones que están siguiendo sus propios caminos y se están autodestruyendo. Estamos viendo una generación violenta. ¿Qué decir de la depravación sexual? ¿Qué decir del culto satánico tan tremendo? Lo que pasa es que ahora lo tenemos más abierto, está en la televisión, está en los libros, está en las redes sociales, está al alcance de todos, a llevar a práctica toda clase de literatura, nueva era y demás. Pululan tantas cosas que ya la gente no sabe qué hacer. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mucha gente cree que está haciendo favor. Favor de ir a las iglesias, favor de orar, favor de hablar con Dios. No. Dios y nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. El mundo entero se encuentra en una confusión total. Han llegado a tal punto que no saben cuál es la verdadera verdad de todas las cosas, por causa de muchos.
La palabra dice que por causa de muchos el camino de la verdad será blasfemado. Y lo dice claramente. Esto es porque el Dios de este siglo distorsionó la verdad, cegó el entendimiento, para que no comprenda el verdadero camino a la salvación. Nunca se había predicado tanto la palabra. Tienes palabra de Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, y ni aun eso. Porque el enemigo incrustó muchos caminos para llegar a Dios. Muchos de ellos parecen ser buenos, pero desgraciadamente no lo son. Y esto está llevando a las personas a su autodestrucción y a la condenación eterna. Oran al Señor pidiendo trabajo y después de que el Señor les da la bendición del trabajo, entonces no tienen tiempo para Dios. Oran y prometen que van a, si hay un milagro, que van a ser diferentes, pero siguen caminando igual. Y alguien me decía, pastor, es que yo no puedo entender su iglesia. No, yo no estoy hablando de la iglesia que pastoreo, yo estoy hablando de la iglesia en general. Porque gracias a Dios eso es universal. Como dicen, eso no es de aquí, eso es en otro país, en otra ciudad. No es lo que estamos viviendo todos. Y cuando uno habla con la gente, se está viviendo aquí, se está viviendo en Venezuela, se está viviendo en Perú, en Chile, en Bolivia, en Estados Unidos, en Canadá, en todos lados se está viviendo. Como una plaga se ha esparcido por todo el mundo. Segunda de Pedro 3:7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo que cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y podemos ir a Eclesiastés capítulo 12, y el versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Millones de personas en el mundo piensan que el Evangelio de Cristo es solo para personas de edad maduras. Pero no existe ni un nivel social especial, mucho menos más el joven debería acercarse a Dios. Esto le evitaría una vida llena de inmoralidad sexual. Dejará de seguir la corriente de este mundo. Dejará andar en la violencia. Y entonces vendrán a Dios. Y entonces se preocuparán por agradar más a Dios que al mundo. ¿Pero qué estamos viendo? Todo lo contrario. ¿Y qué dice Eclesiastés 11:9? Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y le está hablando a los jóvenes. Vive en un camino recto, acuérdate de Dios. No vayas en pos de deleites. Siempre tenemos excusas para el Señor, nunca tenemos tiempo, pero el día que lo necesitamos somos los primeros en estar ahí. Una religiosidad que da miedo. Cada uno en sus propios deleites. Miren, a veces es triste ver lo que estamos viviendo. Hoy se ama más la gloria de la vida. Se nos ha olvidado servir a Dios. Prefieren para su vida los placeres terrenales.
Una vida llena de violencia, de materialismo incontrolable. Piensan que por el hecho de ser jóvenes, Dios no les tomará en cuenta su actitud. Y que si les pasa algo, el Señor les va a dar 5 minutos para arrepentirse. Y muchas veces se equivocan en su forma de pensar. Dios les tomará en cuenta toda esa actitud llena de violencia y desenfreno sexual en su vida. Proverbios 3:1-4, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbaseles a la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El Señor nos advierte que todos tenemos que guardar los mandamientos, pero aquí le está hablando a los jóvenes. Les está indicando de caminar en el camino recto, de no dejarse llevar por la corriente de este mundo, de ser buenos jóvenes, de no impacientarse, de buscar a Dios y entender cuál es el verdadero camino a seguir, sin amar la violencia, evitando la autodestrucción, evitando la ruina. Y en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Mire, huyamos del adulterio, de las pasiones, de la vanagloria. Para nada es provechoso. El Señor nos indica aquí que podemos tener una vida feliz, sin violencia en tu vida. El hombre ha perdido la comunión con Dios en su vida. No acepta los designios de Dios. No lleva un camino recto. Está en un desenfreno sexual. Una madre decía, sí, los jóvenes son terribles, pero el mío no. ¿Acaso estamos con ellos las 24 horas? Y es triste lo que estamos viendo. Se han perdido los valores. Y alguien me decía, pastor, la sociedad perdió los valores. No, no fue ni siquiera la sociedad. Se perdieron los valores en la casa. Es allí donde se deben enseñar. Y entonces vemos cómo se han vuelto malvados. Han perdido el respeto a la familia, a la casa. Y entonces estamos viendo la violencia familiar, que se acrecentó durante todo este tiempo y es uno de los problemas más graves en el mundo. Y entonces estamos viendo las consecuencias de esos grandes problemas emocionales en los jóvenes, que están destruyendo por completo sus vidas. Esa ignorancia emocional del hombre con respecto a la palabra de Dios. Estamos viendo tanto maltrato físico, tanta violencia familiar. ¿No te has dado cuenta que Dios es el único que puede transformar la vida de un hombre y llevarlo a tener una vida más feliz? Hoy el hombre rechaza la salvación y ama más la violencia. Está viviendo su vida en desobediencia. Y la palabra es muy clara. Esta generación está reservada para el juicio venidero. Soy convencido que en la actualidad el pecado del hombre ha llegado al máximo ante los ojos de Dios. Cuanto pecado más alcanzará el hombre. Si checamos ahora nuestra situación, podemos observar que el hombre cada día está más alejado de Dios. Ama más los placeres y la mundanidad antes que al Creador. Y entonces en las iglesias vemos personas que llegan saludando muy amablemente y, pastor, buenos días, es que vine a saludarlo. Como si fuera un club.
Mira, cuando nosotros evaluamos las cosas así en nuestro caminar diario, no debemos extrañarnos cada una de las cosas que sacuden en el ámbito político, social, cultural, familiar, eclesial. Esas cosas que son inexplicables para el mundo, pero para Dios son cosas que deben de ocurrir con naturalidad. Pastor, ¿usted por qué toma la Biblia tan literal? Porque la Biblia viene encajando a la perfección proféticamente. Se viene cumpliendo. No ha habido una coma que no se haya cumplido. Y a veces no vemos el sermón del monte, compáralo con Daniel, compáralo con Ezequiel, compáralo con tantas cosas que uno puede comparar entre libros porque la palabra del Señor no se contradice. ¿Estamos en los últimos tiempos? Yo solo estoy mirando lo que dice la palabra. Y para mí lo que estamos viviendo es muy claro. Lo que pasa es que no hemos querido entender los tiempos bíblicos. Y hoy nos piden oración a los pastores. Y lo que nosotros deberíamos contestar es, listo, te voy a acompañar en oración. Porque es que todos podemos orar, pero si la persona no dispone el corazón, ¿en qué estamos? Todos podemos orar, pero si no te arrepientes, ¿en qué estás? Y todos tenemos la evaluación clara de lo que está pasando en el mundo. Pero ¿por qué no empezamos a evaluar nuestra casa, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro caminar? Porque es que nos queda más fácil señalar al vecino que señalarnos nosotros mismos. Por eso, evalúa lo que estamos viviendo. Mira lo que estás viviendo. Mira cómo estás viviendo. Es bíblico. Y puedes seguir caminando. Puedes leerte segunda de Timoteo 3, lo puedes leer. Puedes pasar por nuestro canal de YouTube o por nuestra página web y mirar el devocional de esta mañana. Estamos tratando este tema. Es algo importante. No puedes decir que no entiendes, que no sabes lo que está pasando, porque la Biblia es muy clara. Y cuando tú no sabes lo que estás viviendo, es porque no te has acercado a la palabra de Dios. ¿Qué es lo último que leíste en tu Biblia? ¿Qué es lo último que escuchaste del Señor? Hay una prédica, de qué fue que hablaron y empezamos a patinar. No nos hemos preocupado por nuestras vidas. Nos preocupamos por tantas cosas, menos por nuestra vida. Nos afanamos por llegar al colegio, al trabajo, por cumplir los horarios, pero llegamos tarde a la iglesia. Llegamos tarde a Dios, llegamos tarde a la palabra. Y qué rico porque es que ahora nos la transmiten. Yo la veo ahora más tarde. Qué rico aquí desde la comodidad de mi casa, yo viendo la palabra. Hay cosas que son nomás para la iglesia. Hay cosas que se dan en la reunión de los santos. Sí, es muy importante escuchar la palabra, es muy importante evaluarse uno con la palabra, pero también es importante no dejar de congregarse como tienen algunos por costumbre. Nos vamos apartando del Señor, nos vamos distanciando del Señor, y cuando tú no estás con el Señor, estás con el mundo. Eso es lo que está pasando. Y sin embargo oras todas las mañanas. ¿Y el amor al prójimo? Todos los días les das gracias a Dios y el amor a Dios.
El Señor no nos creó ermitaños, nos creó sociales. Entonces tú no puedes vivir un cristianismo en una cueva. El Señor le dijo a Elías, sal de aquí y devuélvete por el camino que viniste. No le dijo, vaya de una vuelta y mire a ver por dónde llega. No, no. Le dijo, por donde saliste te devuelves. Y eso es lo que nos toca hacer. Tú sales a conquistar el mundo y el mundo te conquista. ¿Por qué? Porque no tenemos la firmeza. Y la palabra es muy clara. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por lo tanto, no habían echado raíces. Y hay gente que dice, no, yo eso ya lo sé. Y entonces si lo sabe, ¿por qué no lo vive? Por eso, ahí donde estás, evalúa con respecto a la palabra, ¿qué es lo que estás viviendo? Mira las advertencias que Pablo le hace a Timoteo. Y habla de los postreros días. Por lo tanto, nos está hablando a ti y a mí en nuestro caminar diario. Papito Dios, te pedimos, Señor Padre misericordioso, por la conversión de los corazones. Padre amado, muchos emocionalmente han respondido, pero espiritualmente están alejados. Papito Dios, tal como dice tu palabra, Señor, nunca se había predicado tanto, nunca se había hablado tanto de ti. El Evangelio llegando a los confines de la tierra. Pero así como se predica, así la gente también ha enfriado sus corazones. Padre bueno, nos hemos olvidado del prójimo. Nos hemos olvidado de nosotros mismos. Hemos cambiado nuestras prioridades y hemos dejado los valores. Por eso, Padre misericordioso, que podamos venir, Señor Padre Santo, a tomarnos de tu mano bendita. Porque si queremos ver cosas distintas, tenemos que caminar distinto. Si queremos ver cosas espirituales, debemos andar espiritualmente. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te damos gracias, Padre misericordioso, porque una y otra vez nos exhortas, Padre amado, nos enseñas, nos corriges, pero también, Señor, con ese mismo amor, nos pides, Señor, que volvamos a la senda, a esa senda antigua, a esos preceptos hermosos de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ya no podemos decir que no sabemos lo que estamos viviendo. Ya somos conscientes de lo que estamos viviendo, pero que podamos reaccionar para vivir diferentes. Papito Dios, queremos quedar en tus manos, Padre misericordioso. Danos ese descanso, Padre amado, para mañana, Señor, caminar diferente, como ese nuevo amanecer, como ese nuevo día, donde podemos tomarnos de tu mano bendita para que contigo vayamos escribiendo esta nueva historia. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Un abrazo para todos, muchas bendiciones y adelante, evalúa lo que estás viviendo, porque necesitamos un vivir diferente, un vivir en el Señor. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que nos han preguntado, gracias a todos los que comentan, gracias a todos los que comparten, porque si tú crees que esta palabra le sirve a alguien, compártale la palabra. Y qué bueno que podamos mirar el caminar de todos. Porque donde uno cambie, una familia cambia, y donde una familia cambia, una sociedad puede ser diferente. Es menos peso para esa sociedad. Si quieres, ve a nuestra página web, ahí encontrarás todo del Señor. Si necesitas devocionales, si necesitas oración, ahí encuentras enseñanzas devocionales. En nuestro canal de YouTube, en nuestro Face, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, @bernalpastor. En ellos vas a encontrar palabra del Señor y nos podemos fortalecer en Él.
Gracias a los que están viendo en directo, gracias a los que ven en diferido. Un abrazo grande y evaluémonos con respecto a la palabra en los tiempos que estamos viviendo. Un abrazo y muchas bendiciones. Buenas noches.